enfocándonos en la clasificación de IDMIC y vamos a abarcar algunas masas mediastinales. Bueno, para empezar, tenemos que acordarnos que el mediastino es un espacio del tórax que contiene un grupo de órganos, vasos, nervios linfáticos y tejido conectivo circundante que se encuentra en la línea media del tórax entre la pleura y se extiende desde el esternón hasta la columna vertebral, entre el anillo torácico superior y el diafragma. Para hablar de esto, una de las clasificaciones más importantes en lo que es la rayos líquida lateral corresponde a la clasificación de Felson. Esta le va a dividir al tórax en tres compartimientos, el mediastino anterior, medio y posterior, básicamente por dos líneas. Una línea anterior que va a cruzar anterior al borde de la tráquea y posterior al borde del pericardio, y una línea posterior que va a cruzar a 1 centímetro posterior al margen anterior de los bordes de los cuerpos vertebrales. Esta es una de las clasificaciones tradicionales más utilizadas para la división del mediastino en rayos X lateral. Tenemos también otras clasificaciones, otros modelos tradicionales que incluso le dividen al mediastino también como superior e inferior. Sin embargo, que se ha visto que estas clasificaciones no abarcan una estructura exacta cuando dividen al mediastino superior e inferior y hay confusión en cuanto a la distribución de las lesiones. Entonces, por eso una de las más aceptadas es la de Felson. Y se ha hecho otra clasificación ya para la parte tomográfica. Esta fue desarrollada por los japoneses, es la clasificación de Hart, que significa Japanese Association for Research of the Thymus, que fue la primera clasificación tomográfica que se hizo para mediastino. En esta igual le dividen al mediastino en mediastino anterior, medio, posterior y también en superior e inferior. Pero de igual manera se vio que no existe una estructura anatómica exacta que divida el mediastino superior del inferior. Por esto se desarrolló otra escala, que fue la que se utiliza actualmente, que corresponde a la clasificación de IDMIC, que es igual la clasificación tomográfica para clasificar tumores del mediastino, especialmente tumores tímicos. Esta significa International Thymic Malignancy Interest Group. Entonces, esto se hizo por un consenso de expertos que justamente buscaban clasificar las masas especialmente basadas en masas malignas del timo. Entonces, esta va a clasificar a las lesiones mediastinales. Tenemos en corte sagital y en cortes axiales para poder localizarlos mejor por tomografía y lo divide al mediastino en tres compartimientos. Tenemos una parte anterior que se va a denominar el compartimiento prevascular, una zona media que correspondería al mediastino medio que se llama el compartimiento visceral y una zona posterior que corresponde al compartimiento paravertebral. Entonces vamos a explicar un poquito de cada uno de estos. Entonces, empezando con el compartimiento prevascular, esta está dividido básicamente en el límite anterior corresponde al esternón, el límite posterior corresponde al borde anterior del pericardio, a la aorta ascendente parte del borde lateral del callado aórtico y corresponde a todo este espacio que corresponde al compartimiento prevascular. Aquí vamos a encontrar principalmente los órganos como el timo, tenemos la grasa, ganglios linfáticos y la vena brachiocefálica izquierda. Y bueno, aquí únicamente para mostrarles en los cortes axiales. Y vamos a ver que este espacio abarca incluso hasta las venas pulmonares. Es todo este espacio lila. Las principales patologías que vamos a encontrar aquí, bueno, hay una denominación muy grande, sin embargo, las principales van a ser las 4 Ts, que corresponde al timoma, el linfoma, el tiroides, especialmente el bóceo, y el teratoma. Posteriormente vamos a hablar un poquito de cada una de estas. De ahí tenemos el compartimiento visceral, que esta va a estar dado con el límite anterior, corresponde al límite posterior del espacio prevascular, que está dado por la cara anterior del pericardio. De ahí tenemos por el borde ascendente de la aorta ascendente, de ahí tenemos el borde lateral del callado aórtico y en el límite posterior es parecida a la de Felson, es a 1 centímetro del borde anterior de los cuerpos vertebrales. Aquí vamos a encontrar órganos tanto vasculares como no vasculares. Dentro de los no vasculares tenemos la tráquea con la carina, tenemos el esófago, los ganglios linfáticos y dentro de los vasculares tenemos el corazón, la aorta torácica, vamos a tener la vena cava superior y también tenemos el conducto torácico. Igual vemos en cortes axiales, corresponde a la zona sobre todo de los grandes vasos y el corazón, esta zona azul. Aquí dentro de las principales lesiones que vamos a encontrar aquí, van a ser varias, pero vamos a enfocarnos sobre todo en lo que nosotros vemos más frecuente, en adenomegalias, quistes de duplicación y los recesos pericárdicos. Además podemos encontrar ya lesiones malignas en cuanto a esófago, en cuanto a tráquea, bronquios, etc. De ahí tenemos el compartimiento paravertebral que justamente está delimitado por el límite anterior del compartimiento visceral que igual corresponde a una línea trazada
a 1 centímetro posterior al borde anterior de los cuerpos vertebrales hasta una línea que se traza a nivel de las apófisis transversas. Aquí vamos a tener sobre todo los componentes de la columna vertebral y tejidos paravertebrales. Aquí vemos en un corte axial, igual corresponde a esta zona de aquí. Si es que aquí tenemos algunas lesiones que podemos ver, especialmente son los tumores neurogénicos que vamos a abarcar posteriormente. Entonces, vamos a hablar un poco de las masas mediastinales principales que podemos encontrar en estos compartimientos. Vamos a hablar únicamente de manera general, a manera de hacer un diagnóstico diferencial de las mismas. Para hablar de las masas mediastinales, es importante tener en cuenta su localización. Entonces, se habla de dos métodos para ver la localización. Un método central en el que básicamente lo que se hace es localizar la zona donde es más grande la lesión dentro del compartimento y de acuerdo al desplazamiento de estructuras que se abarca. Entonces, como les decía, la clasificación, tenemos las lesiones que son prevasculares, viscerales y paravertebrales. Dentro de las prevasculares vamos a abarcar únicamente las 4 T's que les nombré anteriormente. Dentro de las viscerales vamos a ver sobre todo adenomegalias, quistes de duplicación y recesos pericárdicos. Y dentro de las paravertebrales vamos a hablar un poquito de los tumores neurogénicos, que son de los más frecuentes acá. Vamos a empezar hablando del compartimiento prevascular. Bueno, del compartimiento prevascular vamos a empezar hablando del timoma. Acordémonos que el timo es un órgano inmunológico central que se encarga de todos los procesos de proliferación y de migración de los linfocitos T. Se pueden producir tumores tanto benignos como malignos, principalmente en el 50% de los casos de tumores del mediastino anterior va a ser el timoma. Y se presenta sobre todo entre los 50 a los 60 años, no hay una predilección por el sexo, corresponde al menos del 1% de las neoplasias en general en el adulto y se habla de una supervivencia a los 5 años de 65 al 80%. Y una de las principales patologías que se debe tener en cuenta es la miastenia gravis, que si nos acordamos es un proceso inmunológico donde se producen autoanticuerpos contra los receptores de acetilcolina y aquí se va a manifestar la afectación del timo tanto como una hiperplasia tímica en un 60 o un 85% de los casos como un timoma en un 15% de los casos. Se habla de una asociación genética, sobre todo con los HLA-24 y HLA-B8. Entonces, de estos pacientes, bueno, en general, volviendo al timoma en sí, generalmente afecta a uno de los dos lóbulos del timo, se presenta como una masa homogénea de bordes bien definidos y en la parte clínica suelen ser asintomáticos y, bueno, cuando producen síntomas, suelen producir síntomas como disfagia, síndrome de vena cava superior, dolor torácico y también se manifiesta como un síndrome paraneoplásico. Vamos a ver algunos ejemplos de esto ya en la parte radiológica. Aquí tenemos el caso de un paciente de 82 años que acudió por pérdida de peso. Tenemos unos rayos X PA donde observamos esta imagen radiopaca que está ocupando el hemitórax derecho. Se encuentra ocupando el mediastino anterior prácticamente. Hay un poco de disminución del espacio retroesternal y un desplazamiento también de la línea de unión anterior. Y tenemos aquí el mismo paciente en un corte tomográfico axial donde observamos igual la misma masa con zonas de hipodensidad esféricas y también lineales que corresponden ya a zonas de necrosis y de septos fibrosos. Este era un paciente con timoma. Vamos a ver otro caso. Aquí tenemos un corte axial en ventana mediastínica, es una tomografía contrastada y vemos esta imagen que tiene una zona de realce periférico y si vemos no está invadiendo estructuras vasculares, que en este caso sería la arteria pulmonar. Igual corresponde a otro caso de timoma y se encuentra en el compartimiento prevascular. Acá tenemos otro caso, es una paciente de 65 años que acudió por otro motivo de estudio. Este es un corte coronal de tomografía, igual en ventana mediastínica, es contrastada y observamos esta imagen, igual es una imagen homogénea, un poco ovoide, que se encuentra igual, bueno, en compartimiento prevascular. En este caso no le estamos viendo en un corte axial para delimitar mejor. Pero si vemos, igual no está invadiendo vasos y se lo llama igual, era un timoma. Acá tenemos otro corte axial de otra paciente. Observamos igual esta imagen redondeada de bordes bien definidos que tiene un poco de realce y no está invadiendo tejidos vasos. Igual corresponde a otro caso de otro timoma. Acá igual tenemos otra paciente de 33 años que acudió por otro motivo para realizarse la tomografía y se encontró esta imagen homogénea redondeada en la zona del timo
que en el corte sagital igualmente se la observa y tiene una zona más hiperdensa. En este caso, la paciente se le operó y se vio en el postquirúrgico que tenía un timoma más un quiste tímico. Y bueno, los timomas también pueden ser invasivos. En el caso de que sean invasivos, obviamente se van a manifestar con otras características. Si vemos es una imagen, una lesión grande, es un poco heterogénea, que se encuentra predominantemente a nivel del mediastino del compartimiento prevascular. Sin embargo, ya se ve que está invadiendo estructuras vasculares y está desplazándolas. Pero es otra manera de manifestación de la misma. Se habla que dentro de los timomas, se habla de una clasificación como ABC. Dentro de la A corresponde básicamente a masa de tejidos blandos. La B se asocia a la presencia de calcificaciones y aquí hay que hacer diagnóstico diferencial con carcinoma tímico. Y en la C se habla ya específicamente de malignidad. Uno de los principales diagnósticos diferenciales de aquí que hay que tener en cuenta es la hiperplasia tímica. Si nos acordamos, en general, cuando hablamos del timo, a partir de los 12-19 años se produce una involución fisiológica y a partir de los 40 y 60 años más específicamente se produce un reemplazo graso total. Entonces, la hiperplasia tímica puede ser de dos tipos. Se habla de una hiperplasia tímica verdadera versus una hiperplasia tímica linfoide. La verdadera generalmente responde a procesos de, por ejemplo, quimioterapia o radioterapia que se producen en los pacientes, también a quemaduras, y la hiperplasia tímica linfoidea generalmente se produce secundaria a enfermedades como la miastenia gravis, artritis reumatoide, lupus, que se pueden producir. Entonces, básicamente corresponde a un agrandamiento del timo. Aquí vemos un corte axial de tomografía mentana mediastínica donde observamos esta imagen que es homogénea, corresponde al timo y se la logra como una hiperplasia tímica. Pero para hablar de esta es mejor verla en resonancia, sobre todo en secuencias en fase y fuera de fase, porque lo que nos va a llamar la atención justamente, aquí tenemos una secuencia en fase, en corte axial, lo que nos va a llamar la atención es la caída de señal que se presenta para confirmar que es hay el reemplazo graso. Volviendo nuevamente al timoma, hay otra clasificación que corresponde, es una clasificación que ya introduce los hallazgos histopatológicos, solo para contarles, estadificación de Masaoka-Kogastagi. Y bueno, según los estadiajes de estas, se va a producir el tratamiento del timoma. Pero bueno, no vamos a entrar tanto en esto. Entonces, para acordarnos los principales puntos del timoma, se produce entre personas de entre 50 y 60 años, va a abarcar el compartimiento prevascular, se asocia principalmente a miastenia gravis y los hallazgos importantes que vamos a tener es la masa de tejidos blandos, generalmente va a ser homogénea de bordes bien definidos. Ahora vamos a pasar a hablar del teratoma. El teratoma es un tumor de células germinales, se habla de que es el tumor de células germinales extragonadales más frecuente. Si nos acordamos, hay teratomas de otros órganos, como por ejemplo en el ovario. El teratoma básicamente se produce a partir de células madre pluripotenciales cuando hay una falla en la migración a partir del saco vitelino hacia la cresta urogenital. Entonces, si nos acordamos, en las capas embriológicas tenemos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Dentro del ectodermo vamos a encontrar todo lo que es cabello, piel, dientes, dentro del mesodermo, músculos, cartílago y hueso, y dentro de lo que es el endodermo, sobre todo tejido del tracto gastrointestinal, tejido pancreático y también tejido bronquial. Entonces, la cosa es que dentro del teratoma se va a producir una alteración de cualquiera de las tres capas embriológicas, pero van a haber principalmente dos, por lo que vamos a tener tejidos de algunos tipos. Entonces va a ser una masa como mixta, que puede tener componentes grasos, puede tener componentes líquidos, puede tener tejidos blandos, incluso calcificaciones. Si vemos en el corte macroscópico, es una masa de tejidos blandos, especialmente se habla de componente quístico hasta en un 90%, componente graso en un 15% y componente de calcificación hasta en un 10%. Estos corresponden a un 15% de masas mediastínicas anteriores, se presenta sobre todo en niños y se habla de otro pico entre los 20 a los 30 años, no hay una predilección sobre el sexo y se habla de asociación con otras enfermedades como el Klinefelter y la leucemia no linfocítica. Los pacientes van a ser generalmente asintomáticos, va a ser un hallazgo incidental y cuando produce sintomatología se habla de un efecto de masa produciendo una insuficiencia respiratoria o disfunción endocrina al producir hormonas como la insulina o la beta-HCG y se habla de síntomas de ruptura que puede producir hemoptisis, derrame pericárdico, derrame pleural, dolor torácico, entre otros. Entonces, en la parte de imagen
vamos a observar en este corte axial en ventana mediastínica, tenemos esta masa de bordes bien definidos, heterogénea, con zonas más impodensas que con el ROI corresponde a densidad grasa y también tiene zonas más isodensas que corresponde a densidad líquida. Esta correspondía a un teratoma. Acá tenemos otro caso, tenemos otra masa que se encuentra igual en espacio prevascular. Es una masa bien delimitada con contenido isodenso que corresponde al líquido y un contenido más hipodenso que corresponde a grasa. Y si vemos en un corte más inferior, vamos a ver que hay invasión a la vena cava superior. Este corresponde igual a otro teratoma. Acá tenemos otro paciente, si vemos como una masa heterogénea, igual está en compartimiento prevascular y tiene varias densidades, densidad de tejidos blandos, densidad líquida y también tiene esta hiperdensidad que corresponde a densidad cálcica, igual correspondía a otro teratoma. Si vemos en este corte coronal, podemos observar igual otra masa, es de bordes bien definidos, redondeada, con densidad líquida y también tenemos otra zona más hipodensa que corresponde a densidad grasa, igual era otro teratoma. Y acá tenemos otro corte axial donde observamos igual en ventana mediastínica esta masa que es heterogénea, se ven los bordes regulares, bueno, un poco más lobulados y nos llama la atención esta imagen más hipodensa que igual es densidad grasa acompañada de densidad líquida y tejidos blandos que corresponde a otro teratoma. Entonces, para acordarnos los principales puntos del teratoma, nos acordamos que se presenta especialmente en niños y hay un segundo pico entre los 20 a los 30 años. Se encuentra en el compartimiento prevascular, se asocia a enfermedades como Klinefelter, leucemia no linfocítica y los hallazgos más importantes va a ser que es una masa heterogénea que puede tener desde contenido líquido, tejidos blandos, grasa o calcificaciones. Ahora vamos a hablar de la tiroides. Dentro de la tiroides, el principal hallazgo aquí va a ser el bocio tiroideo, que puede ser un bocio intratorácico. Entonces, este se presenta sobre todo en mujeres mayores de 55 años y se presenta sobre todo en áreas deficientes de yodo. Aquí tenemos una rayos X PA, donde observamos básicamente hay un ensanchamiento del mediastino, esta imagen radiopaca que vemos que se va hacia región cervical. Y si vemos la tomografía del mismo paciente en corte coronal, observamos igual una imagen que tiene varias densidades, parece una densidad nodular, que correspondía a un bocio tiroideo, que igual tiene extensión intratorácica a nivel del compartimiento prevascular. Acá tenemos otro caso, vemos un corte sagital de una tomografía contrastada y observamos esta imagen grande, heterogénea, que se extiende desde a nivel cervical a nivel tiroideo, y va a ir hacia el compartimiento prevascular a nivel del mediastino multinodular. Acá tenemos otro caso en un corte axial en ventana mediastínica donde vemos esta imagen heterogénea que tiene varias densidades, zonas más hipodensas, igual de tejidos blandos, incluso tienen calcificaciones que igual correspondía a otro bocio tiroideo. Entonces, las principales perlas aquí constituyen mujeres mayores de 55 años. Igual el bocio tiroideo se va a localizar en el espacio prevascular, se asocia a deficiencia de yodo y se manifiesta como una masa heterogénea multinodular que es obviamente dependiente de la tiroides. Ahora vamos a hablar del linfoma. Bueno, el linfoma básicamente es una enfermedad sistémica dentro de lo que es el mediastino, especialmente en el compartimiento prevascular. Representa el 15% de las masas mediastinales, sobre todo el linfoma Hodgkin y el linfoma primario de células B. Este se va a manifestar como una masa, igual como les dije, se encuentra en el compartimiento prevascular. Este es un poco más heterogénea, tiene los bordes un poco más indefinidos y como vemos no respeta todos los planos. Y bueno, tiene zonas más hipodensas igualmente y puede haber ya invasión también y desplazamiento de otras estructuras. Algo que hay que tener en cuenta del linfoma es que, bueno, sobre todo la presencia de ganglios, que es una de las claves también para el diagnóstico. Entonces, como principales perlas, pensamos en linfoma en personas ya mayores, bueno, a partir más o menos de los 50 años, pueden ser un poco más jóvenes también, se localiza sobre todo en compartimiento prevascular, se asocia sobre todo al linfoma de Hodgkin, linfoma de células B y ganglios linfáticos, y se va a manifestar como una masa heterogénea generalmente mal definida. Ahora vamos a pasar al compartimiento visceral. Dentro del compartimiento visceral vamos a hablar de algunas patologías, adenomegalia, receso pericárdico y como les dije los quistes tanto broncogénicos, duplicación esofágica y un poquito del quiste pericárdico. Entonces, bueno, al entrar a hablar de adenomegalias,
Si nos acordamos del concepto de adenomegalia, se considera dentro del mediastino a ganglios linfáticos que miden más de 10 milímetros. Sin embargo, a nivel subcarinal se habla hasta 1.2 milímetros de diámetro. Es como el límite máximo. Y esto también nos dicen algunos estudios de este diámetro máximo de 12 milímetros. Entonces, para hablar de los ganglios linfáticos, claro, esto de la medida de 12 milímetros es a nivel del eje corto. Vamos a tener en cuenta también para valorar algunas patologías, entonces sobre todo cuando son ganglios de distribución homogénea simétrica versus los ganglios de distribución asimétrica, sobre todo cuando tenemos una patología de ganglios de distribución simétrica, pensamos en una sarcoidosis, y cuando son ganglios de distribución asimétrica, sobre todo ya pensamos en presencia de linfoma, de metástasis o granulomatosis. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos una rayos XPA de una paciente con la presencia de estas imágenes radiopacas que se encuentran iliares a nivel iliar bilateral que corresponden a adenopatías. Esta correspondía a una sarcoidosis en un grado 1. Acá tenemos otro caso, es una paciente con un carcinoma tímico y vemos la presencia de este ganglio que es mayor de 1 centímetro. Este ya se le reconocía como un ganglio metastásico a nivel subiliar. Otro de los componentes que vamos a ver dentro del compartimiento visceral van a ser los recesos pericárdicos. Si nos acordamos, los recesos pericárdicos son espacios dentro del pericardio donde también se puede acumular líquido, y uno de los principales diagnósticos diferenciales van a ser justamente con las adenopatías. Para poder distinguir estos de una adenopatía, sobre todo nos vamos a fijar de acuerdo a cómo vamos bajando en los cortes tomográficos, que estos se van a continuar, y también de acuerdo a su localización. Entonces, solo para acordarnos un poco de los recesos pericárdicos, aquí tenemos un diagrama donde podemos observar, para hablar de esto, le dividen básicamente como en dos tubos a esto. Entonces, tenemos la unión de lo que es la arteria pulmonar con la aorta, y otro tubo que está formado por la vena cava superior, por la vena cava inferior y por las venas pulmonares a manera de una J. Bajo de esta J se va a encontrar el seno oblicuo, y lo que divide en los dos tubos va a ser el seno transverso. Entonces los recesos van a ser el receso aórtico superior, y dentro del seno transverso vamos a encontrar el receso pulmonar derecho del seno transverso, el receso pulmonar izquierdo del seno transverso, el receso postcaval, y también tenemos el receso venoso pulmonar derecho, el receso venoso pulmonar izquierdo, y el seno oblicuo, como les dije. Aquí tenemos algunos ejemplos ya vistos en tomografía. Aquí tenemos un corte axial en ventana mediastínica y observamos aquí el receso aórtico superior. Acá tenemos el mismo receso en un corte coronal, básicamente es el mismo corte que vemos en el esquema. Acá tenemos otro corte axial donde observamos, esta es parte del seno oblicuo, y aquí tenemos un ganglio linfático. Acá tenemos un corte axial donde observamos parte del receso pulmonar izquierdo, y este es el seno transverso. Y acá tenemos otro corte coronal donde observamos la presencia de el receso pulmonar derecho y el receso pulmonar izquierdo. Ahora vamos a hablar un poco de los quistes tanto broncogénico como quistes de duplicación esofágica y, bueno, los quistes pericárdicos. Estos generalmente, bueno, van a tener contenido líquido, y dentro de las principales diferencias para hablar dentro del compartimiento visceral van a ser ciertas características. Por ejemplo, el quiste broncogénico se caracteriza porque tiene paredes delgadas y inicialmente se localiza a nivel paratraqueal derecho. Aquí tenemos un corte de tomografía axial donde observamos esta imagen isodensa de paredes delgadas que corresponde a un quiste broncogénico. Aquí tenemos el mismo caso en resonancia magnética, además en una secuencia T2, donde vemos esta imagen hiperintensa que correspondería a densidad líquida. El quiste de duplicación esofágica, en cambio, este se caracteriza porque tiene las paredes más gruesas y se localiza generalmente al lado izquierdo. Aquí vemos esta imagen igual homogénea de densidad era líquida, que corresponde a un quiste de duplicación esofágica. Y un tercer diagnóstico diferencial es el quiste pericárdico. Sin embargo, este generalmente se va a localizar más bien hacia la parte un poco más anterior, y es justamente lindante con el pericardio. Hay otros ejemplos que no me metí mucho en esto, pero igual corresponden como parte del compartimiento visceral, que ya son lesiones malignas que pueden afectar a otros órganos. Por ejemplo, aquí tenemos un cáncer de esófago.
en un paciente de 49 años. Entonces aquí tenemos un corte axial de tomografía donde a nivel de la aurícula izquierda, donde observamos esta imagen. Aquí está el esófago con las paredes engrosadas y vemos esta imagen que está bordeando a nivel de la pared esofágica del lado derecho, que correspondía a un cáncer de esófago. Otro tema puede ser también la presencia de tumores cardíacos, como en este caso, que correspondía a un angiosarcoma cardíaco en un hombre de 34 años, donde vemos esta imagen que está dependiendo de la aurícula derecha y se extiende hacia el pericardio y el mediastino adyacente. Correspondía a un angiosarcoma cardíaco. Entonces, solo para acordarnos de las principales perlas dentro de este compartimiento visceral, tenemos la presencia de adenomegalias que se manifiestan como ganglios mayores a 1 centímetro y hasta 1.2 centímetros a nivel subcarinal. Los recesos pericárdicos, que son espacios de la cavidad pericárdica, que básicamente para hacer el diagnóstico diferencial con adenomegalias es siguiendo la tomografía. De ahí el quiste broncogénico, que generalmente son quistes más bien de localización paratraqueal derecho y tienen pared delgada, y quiste de duplicación esofágica, que son más bien de localización izquierda y tienen pared más gruesa. Ahora vamos a entrar a hablar de los principales tumores dentro del compartimiento paravertebral, que son los tumores neurogénicos. Estos tumores neurogénicos son tumores que dependen básicamente de ganglios simpáticos paravertebrales. Entonces tenemos algunos tipos. Vamos a hablar rápidamente de estos. El ganglio neuroma. El ganglio neuroma es un tumor que se presenta especialmente en niños y adolescentes y se caracteriza porque es paravertebral y tiene un eje vertical que es mayor al eje horizontal. Entonces, aquí tenemos unos rayos X donde observamos torácica, donde observamos esta imagen radiopaca que se encuentra y si vemos tiene el eje vertical es mayor al eje horizontal. Y vemos que en el rayos X lateral del mismo paciente se localiza a nivel del compartimiento paravertebral. Acá tenemos un corte en tomografía, un corte coronal del mismo paciente, igual vemos la misma masa que aparte tiene densidad cálcica. Igual vemos que el eje mayor va a ser vertical. Acá tenemos otro caso, este es otro caso de ganglio neuroma. Si vemos igual es paravertebral, se encuentra el eje vertical va a ser mayor que el eje horizontal. Y aquí tenemos un corte coronal del mismo paciente, donde igual vemos el eje vertical mayor al horizontal. Y entonces vemos que este se presenta, como les dije, en niños y adolescentes, como una masa paravertebral homogénea orientada verticalmente y se caracteriza porque puede tener realce tardío en la tomografía. Ahora vamos a ver el schwannoma. El schwannoma igual es una lesión a nivel de raíces nerviosas que se caracteriza porque hay invasión a nivel del agujero vertebral. Y generalmente se produce una remodelación ósea. Es un tumor benigno. Aquí vemos en un corte coronal de tomografía donde observamos cómo hay la invasión a nivel del agujero vertebral y hay la salida del mismo a nivel paravertebral. Igual acá se ve mejor, hay una salida del tumor desde el agujero vertebral hacia la región paravertebral. Entonces vamos a pensar en un paciente con masa paravertebral esférica que se extiende al foramen y puede haber remodelación ósea. Otro diagnóstico diferencial de esto es el neurofibroma. Sin embargo, se habla que por imagen es muy difícil hacer la distinción entre neurofibroma y schwannoma. Igual se manifiesta como una masa paravertebral que puede tener igual invasión del agujero vertebral. Como vemos en este corte de tomografía en corte axial, igual vemos la masa paravertebral. Aquí no se ve claramente que esté invadiendo, pero en este corte de resonancia sí vemos cómo invade el agujero vertebral. Y aquí se habla también que puede haber erosión ósea. Y tenemos de ahí el paraganglioma, que este se manifiesta como una masa igual paravertebral. Una de las características de esta es que es altamente vascular, es una de las principales diferencias dentro de los tumores neurogénicos. Pensamos en un tumor justo a lo largo de la cadena simpática, que es altamente vascular. Para resumir estas últimas imágenes, entonces vamos a hablar de masas a nivel de compartimiento paravertebral, especialmente tumores neurogénicos. Entonces pensamos en un ganglio neuroma, sobre todo cuando se presenta en niños y adolescentes como una masa paravertebral que tiene el eje mayor vertical y presenta realce tardío. Pensamos en un schwannoma, sobre todo como una masa paravertebral esférica que se extiende al foramen oval, generalmente asociado a remodelamiento óseo. En un neurofibroma, como una masa paravertebral esférica, igual que se extiende al foramen, y puede producir erosión ósea, y en un paraganglioma como un tumor paravertebral altamente vascular, que eso me olvidé de decirles que se asocia generalmente a clínica de crisis hipertensivas.
Entonces, bueno, terminando con esto, ya vimos los compartimientos. Tenemos que tener en cuenta que la clasificación de IDMIC brinda una herramienta para diagnosticar masas acorde a una división tomográfica y no únicamente como rayos X como es la clasificación de Felson. Entonces nos va a ayudar a localizar la lesión de mejor manera y permitir guiar para valorar posibles diagnósticos diferenciales. Pero siempre es importante también ya en la parte clínica correlacionar con los hallazgos clínicos y confirmar histológicamente. Eso es todo, muchas gracias.